Muy buenos días. Mi nombre es Milton Guillermo Vargas Martínez. El día de hoy vengo a mostrarles un programa, un sencillo programa que acabo de hacer para la materia de programación orientadas a objetos. Entonces, iniciemos. Bueno, primero que todo les voy a mostrar el programa funcionando. Entonces, para esto vamos a abrir SAM. Vamos a abrir SAM y iniciamos el Apache, iniciamos MySQL. Aquí les voy a mostrar rápidamente la base de datos que acabo de crear. Se llama Parcial. Aquí tenemos una tabla que se llama datos y aquí están todos los datos. Nombre, apellido, edad, mail, día y mes. Y tenemos algunos datos que ya hemos incluido en esta base de datos. Entonces, ahora sí, arranquemos. Les voy a mostrar rápidamente eh, el programa funcionando y ya hago la explicación del código. Esta es nuestra base de datos. Aquí debemos ingresar la información. Entonces, como vemos, tenemos solamente 9 datos. Vamos a ingresar el número 10. Entonces, voy a ingresar mis datos. Listo. Aquí ingresamos todos los datos y le damos enviar. Y los datos van a ser almacenados. Y aquí tenemos la opción de volver para que nos envíe nuevamente al index, a la hoja inicial, para volver a ingresar otros datos en caso de que los necesitemos. Y aquí vamos a ver que los datos fueron cargados. Aquí están, vea, lo que acabo de ingresar. El nombre completo, la edad, el correo y la fecha de cumpleaños, que es la información que nos solicitaron hacer para esta tarea. Sigamos. Bueno, entonces aquí abrimos el Jenny y aquí tenemos el index HTML y la conexión PHP. Entonces, rápidamente les voy a decir cómo es el algoritmo. Entonces, primero debemos mostrar un formulario HTML con los campos que nos solicitan, que son nombres, apellidos, edad, el correo y la fecha de cumpleaños, es decir, el día y el mes. El usuario llena el formulario con estos datos y le da clic al botón enviar. El formulario envía estos datos mediante el método POST. Esto se genera a través de un archivo que se llama conexión.php, que es el que tenemos acá. En conexión.php se crea una instancia de la clase conexión, que es la que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Es esta que tenemos acá, en donde nos pide pues los datos de la conexión, que es el localhost, el root. El root es el usuario, la contraseña, para este ejemplo va en blanco, y el nombre de la base de datos. El constructor establece una conexión con la base de datos que se llama parcial. Se ejecuta el método de insertar datos, que esto prepara una conexión SQL con los datos recibidos, inserta los datos en la tabla y finalmente se cierra la conexión con la base de datos usando el método cerrar. Listo. Pseudocódigo sería el inicio. Pseudocódigo sería el inicio. Mostrar el formulario del usuario con los campos, el nombre, apellido, edad, email, la fecha de cumpleaños, que son el día y el mes. El usuario ingresa los datos, presiona enviar. Como el método de la solicitud es POST, entonces se crea el objeto para la conexión a la base de datos. Llama al método insertar datos con los datos del formulario y llama al método cerrar para cerrar la conexión y finalizarlo. Aquí rápidamente vemos el diagrama de flujo del formulario HTML. Entonces muestra el formulario HTML, el usuario ingresa los datos y presiona el botón enviar.
como el método es POST, entonces se va por este lado, crea el objeto de la conexión base de datos, llama a insertar datos con los datos del formulario, ejecuta la consulta insert en la base de datos y cierra la conexión de la base de datos. Y en esta parte mostramos el diagrama de la conexión a la base de datos, en donde insertamos los datos, se conecta a la base de datos y según los diferentes métodos que tenemos para conectarnos, pues hace la inserción en la base de datos. Bueno, aquí rápidamente voy a explicar el código HTML. Entonces, iniciamos con esta etiqueta doctype HTML. En esta línea declaramos el tipo de documento, es decir, le decimos al navegador que se trata de un documento HTML. Y arrancamos con esta otra etiqueta HTML, que es donde se abre el elemento principal del documento HTML, y al final lo cerramos, lo debemos cerrar. Entonces se debe abrir al comienzo y se cierra al final del documento. Sigue la etiqueta head. Esta etiqueta se usa para contener metadatos sobre la página web, tales como estilos, títulos o script. En esta etiqueta se pone el elemento title, que es una breve descripción que identifica la página. Para este ejemplo, pues la descripción es programación orientada a objetos, que es la materia que estamos viendo en este momento. Esto aparece en la esquina superior izquierda cuando se imprime un documento. Entonces aparece acá arriba, programación orientada a objetos. Ese es el title. Eh, Después vienen los diferentes estilos que he configurado. Bueno, para este ejemplo, la etiqueta estilos o style, es esta, se usa para definir un estilo CSS dentro de un formulario HTML, permitiendo dar un formato y un diseño a los elementos de la página. Esto hace que el formulario tenga, digamos, en este ejemplo, estoy diciendo el formulario que tenga un ancho de 300 píxeles y está centrado de forma horizontal, como lo vemos en el ejemplo, ¿sí? Para eso se usa ese estilo. Centra el contenido con el botón Submit, ¿sí? Eso es lo que hace, lo que permite centrar el contenido que está dentro de un div con la clase Submit. Entonces es toda esa parte. Básicamente entonces el submit lo que hace es centrar, aquí estamos subrayando esta parte, lo que hace es centrar lo que está dentro del div con la clase submit. Y acá al final, nuevamente lo estamos utilizando, que es para centrar también el botón de enviar, para que nos quede en la página bien centrado. ¿Sí? Básicamente es eso. Luego viene el head, que como lo dije inicialmente, se abre aquí al comienzo, se debe abrir y se debe cerrar acá al final. ¿Sí? Y después de esto ya arrancamos con el body, que es lo mismo, el body arranca, se abre en la parte superior y al final también debe cerrarse al igual que el HTML. Entonces, el body, esta etiqueta define el cuerpo del documento, es decir, la parte visible de la página web donde se coloca todo el contenido que vamos a ver en el navegador. Bueno, luego creamos un formulario que arranca aquí en el for action y finaliza acá al final debe cerrarse, que es este que está acá, en la línea 57, que es el cierre del formulario. Entonces, este for For Action lo que nos va a permitir es llamar la conexión que ya hicimos en la segunda hoja, en la segunda página, que es conexión.php. Entonces va a llamar esta conexión a través de un método POST. Entonces aquí definimos todo lo del formulario. Tenemos el action que indica que los datos se enviarán a ese archivo, ¿sí? Al conexión.php
cuando se haga el submit. El método que vamos a utilizar es el método POST, indica que los datos se enviarán al formulario usando el método POST, es decir, que los datos se envían en el cuerpo de la solicitud HTTP y no van a ser incluidos en la URL del programa, es decir, que no lo vamos a ver acá. Eso es lo que significa. Luego arrancamos con esta otra línea que es el H1, en donde vamos a ingresar como la información o el título de nuestra página que dice ingresa información en la base de datos. Entonces la etiqueta H1 se utiliza para definir el encabezado principal de una página. Es decir, se usa para indicar el tema principal del contenido. Luego ya incluimos los campos que son los que van a ser diligenciados en la página, que son nombres, apellido, edad, email, que aparecen antes de los campos de entrada. Digamos que inicialmente estos campos, nombres, apellido, edad, email, son textos planos que se muestran al usuario para que sepa qué debe escribir en cada uno de los campos que van a ser incluidos en la página. Son estos nombres nada más, son textos que son incluidos ahí. Mm, ya sabemos que la etiqueta BR, que estamos utilizando después de cada texto, se usa para insertar un salto de línea dentro de un texto. Entonces, el BR se usa básicamente para eso, para insertar un salto de línea y que no queden amontonados los textos, las palabras. Bueno, el input type, que es el que utilizamos en la línea 21, en la 24, en la 27 y en cada una de las que están en la parte inferior, es una etiqueta que define un campo de entrada de un formulario. ¿Sí? El type, para este ejemplo, permite escribir un texto nombre. Digamos acá en la primera parte, el type, lo que nos está informando aquí es que el dato que vamos a ingresar es tipo texto. En la parte de abajo, digamos acá en la edad, lo que nos indica el type es que el campo que vamos a diligenciar va a ser tipo numérico, ¿sí? Como lo vemos acá. Van a aparecer números. Al igual que en el campo del día, de la fecha de cumpleaños, va a ser tipo numérico. Entonces, esta etiqueta type indica que el usuario podrá ingresar ya sea texto o números sin ningún formato especial. El campo name, que es el que tenemos aquí, el campo name, es un atributo que define el nombre del campo. Para este ejemplo, el nombre va a ser nombres, para el segundo va a ser apellidos, para el siguiente va a ser la edad y para el siguiente va a ser el mail y así sucesivamente. Para este ejemplo va a ser el día de cumpleaños. Este campo, este atributo name, define el nombre de cada uno de los campos y será el identificador con el cual se enviará este valor al backend en PHP. Y el BR, pues ya lo habíamos informado que es un salto de línea que lo vamos a utilizar para que no queden amontonados los campos en nuestra página, para que se vean un poco más organizados. Para eso se utiliza el BR, que es un salto de línea. Listo, sigamos. Bueno, entonces para la edad usamos el input type tipo numérico, al igual que en la fecha de cumpleaños, en el día del cumpleaños también lo utilizamos tipo numérico, ¿sí? Aquí tenemos como una condición en este input type tipo numérico para el día, ¿sí? Le estamos diciendo que debe iniciar en uno y debe finalizar en 31. ¿Por qué? Porque los días del mes, el mes empieza en uno y termina en 31. Si esto lo hacemos con el fin de no equivocarnos. Es en la parte de acá hasta el 31, máximo hasta el 31 y arranca desde el día 1. Entonces, por eso le ponemos esta condición mínimo que arranque en uno y máximo en 31, que finalice en 31 para el tipo numérico. Luego seguimos con el mes. Es un texto plano también como etiqueta o descripción para el campo del mes. Entonces tenemos un select, ¿sí? Que nos va a permitir
escoger o seleccionar, como su nombre lo indica, el mes para su fecha de nacimiento. Entonces, el Select Name tiene mes, crea un menú desplegable con los nombres de los meses. ¿Sí? Podemos ver acá que nos crea un menú desplegable para visualizar los meses. Entonces, cada uno de los option, ¿sí? Tiene una función. ¿Sí? Entonces, cada option representa una opción dentro del menú desplegable y tiene un valor numérico que va entre el 1 y el 12. Para el primer campo, pues va nulo. Esto lo hacemos con el fin de que la persona o el usuario que vaya a ingresar se vea obligado a escoger uno de los meses. Por eso lo dejamos en null. ¿Sí? Para que se vea obligado a escoger, a seleccionar una de estas opciones. Entonces, todos arrancan de la misma forma, eh, con esos mismos valores. Y al final, pues debemos, así como abrimos el select en la parte inicial, debemos cerrarlo al final y luego colocamos dos BR, que son saltos de líneas, para que no quede amontonada esta información. Luego seguimos acá en la línea 53 con el Deep Class Submit Container. ¿Sí? Esto es un contenedor o una sesión o caja que le llamamos en HTML para centrar el botón de envío. Se lo utilizamos para centrar este botón de enviar. ¿Sí? Tiene una clase CSS que se utiliza para aplicar estilos. Para este ejemplo es el de centrar. Y aquí en la parte de abajo viene el input type submit value, que va a ser igual a enviar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esto crea un botón tipo submit. Este es el botón. Es decir, que envía el formulario cuando se hace clic. Nos va a permitir, tan pronto ingresemos toda la información en nuestra página y le damos clic en enviar, nos va a conectar pues, a la segunda hoja, que es la conexión, y de esta forma va a enviar los datos a nuestra base de datos. Y lo cerramos con el div. Entonces, abrimos en la parte inicial el div y lo debemos cerrar. Luego, aquí al final cerramos el formulario. El formulario lo abrimos en la parte inicial y debe ser cerrado al final. Y bueno, sigamos. Listo, entonces ya sabemos, aquí cerramos el formulario, cerramos el body y cerramos el HTML. Entonces, esta es nuestra primera página. Ahora vamos a seguir con la segunda página, que es la conexión como tal, conexión.php. Bueno, aquí arrancamos ya con la segunda hoja, que es la conexión. Entonces, iniciamos con este código que aquí comienza un bloque de código PHP que se ejecutará en el servidor con la etiqueta de apertura, esta es la etiqueta de apertura, y al final es la etiqueta de cierre de PHP. ¿Sí? Entonces, arrancamos. mm, brevemente, bueno, esta hoja se llama conexión.php y aquí vamos a explicar lo que son las clases, los métodos y los atributos. Entonces, la clase, aquí tenemos una clase que se va a llamar conexión BD. ¿Sí? Esta es la clase principal que gestiona la conexión a la base de datos y la inserción de los datos. ¿Sí? Luego vienen los atributos, que es esta parte de acá, en la línea 2 que es la conexión. El atributo es la conexión, atributo privado que guarda el objeto de conexión en MySQL. Es un atributo privado, por eso dice Private Connection. ¿Sí? Y esto nos permite guardar el objeto de conexión en nuestra base de datos SQL. Los métodos, tenemos tres métodos. El primero es un método público que es el constructor, ¿sí? El constructor. Luego tenemos otro que es el de insertar datos, otro público, sí, que nos permite insertar datos. Y un tercero que es el que nos va a cerrar la conexión, uno que es público. Entonces, el constructor, el método constructor, este que se encuentra acá, eh, public function construct es un método constructor público. Se usa para inicializar y establecer una conexión
a nuestra base de datos. Luego viene en la segunda línea, bueno, en esta línea usamos el this connection. Eh, este es un atributo de clase que se usará para guardar la conexión a nuestra base de datos. Y el new MySQL, que se encuentra en la misma línea, es el constructor de la clase que se utiliza para crear la nueva conexión a la base de datos. Entonces aquí utilizamos el localhost, que es la dirección del servidor de nuestra base de datos, el usuario, que es root, contraseña, no tenemos, y parcial, que es el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. ¿Sí? Luego tenemos esta otra opción en donde if this connection connect error. O sea, esta línea lo que hace es validar si hubo algún error al intentar conectarnos a la base de datos. En caso de que haya algún error, eh, connect error es una propiedad del objeto MySQL. Entonces nos va a mostrar un mensaje de error. Este mensaje es este que aparece acá. Problemas a la conexión. Eso es lo que nos va a permitir mostrarnos un mensaje que diga que pues no nos hemos podido conectar a a la base de datos. Entonces, si hay un error, lo que hace el DIE es detener la ejecución del script y muestra el mensaje que se encuentra ahí en el texto que hemos colocado. Luego viene la inserción de los datos. Este es un método para insertar datos dentro de una clase PHP y su objetivo es insertar toda esta información en una tabla. Recibe un arreglo con los datos del formulario y inserta esos datos en la base de datos en una tabla llamada datos. ¿Sí? Por eso lo ponemos signo peso datos. Este es el nombre de la tabla. Usamos el prepare y el bin, que son los parámetros. Este es el prepare, que son los parámetros para hacer este tipo de conexión. Eh, public, public define, la función public, inserta datos. Esta que está acá. Inserta datos. Define el método público llamado insertar datos. Es un método, una función pública para insertar los datos. Recibe como parámetro un array llamado signo peso datos que contiene todos los datos a insertar en nuestra base de datos. Luego viene esta otra línea, que esta nos va a permitir pues insertar los datos como lo dice. Entonces esto crea una consulta SQL para evitar la inserción en SQL. Entonces el disconnection hace referencia al atributo. Disconnection hace referencia al atributo de la conexión de la clase que debe ser una instancia MySQL. Es este dis que está aquí. Y esto guarda el resultado en signo peso STMT, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Es un objeto tipo MySQL. Luego viene, eh, luego viene esta otra parte que es la inserción de los datos, insert datos, que esto lo que nos va a permitir es insertar los datos, insertar pues los datos en la tabla datos, como su nombre dice. El nombre de la tabla se llama datos y va a insertar lo que ingresemos en esa tabla. Bueno, en esta línea, este if lo que hace es verificar si la consulta falló. En caso de que haya fallado, pues nos va a mostrar por medio del DIE, nos va a mostrar un mensaje de error, ¿sí? Y el script termina con el DIE, ¿sí? Para eso nos va a servir esta línea de código. Bueno, en esta siguiente línea de código utilizamos el bin parámetro, que lo que nos va a permitir el bin parámetro es enlazar las variables de la consulta, ¿sí? Esta otra línea que dice sí, 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 esto indica el tipo de datos que se van a insertar. Entonces, cómo sabemos? Entonces, el nombre en nuestra tabla de datos, en nuestra base de datos es tipo string, por eso tiene una S. El apellido también es string. La edad va a ser integer, por eso tiene una I.
El mail va a ser tipo string, el día va a ser tipo integer y el mes va a ser tipo integer también, ¿sí? Entonces, el campo datos, aquí colocamos el campo datos y cada uno de los respectivos nombres pues, de los campos que vamos a consultar o a ingresar. Este campo datos accede al valor correspondiente en el arreglo pues que lo definimos con el nombre datos, ¿sí? Acá, bueno, acá cerramos todo y aquí iniciamos con un if, ¿sí? Entonces, este if ejecuta la consulta que se preparó inicialmente y a la que se le pasaron los datos con el parámetro anterior que fue el bin, ¿sí? Eh, con el parámetro anterior. El execute lo que hace es devolver true o false. True si la consulta se ejecutó de forma correcta y false si no logró conectarse. Sí, si hubo algún error en la conexión, entonces es false. Hecho, que ya lo hemos visto, hecho son, si la ejecución fue exitosa, nos va a mostrar este mensaje. Los datos fueron ingresados correctamente en la base de datos. Y el else, en caso de que ocurra lo contrario, que no logre conectarse, nos va a mostrar también un mensaje con el hecho, en donde va a decir problemas con el insert o los problemas a conectarse a la base de datos. Entonces, si no se pudo ejecutar la consulta, hubo un dato mal ingresado o problemas con la conexión, se entra en el bloque else, ¿sí? Y nos muestra el mensaje que hemos definido en esa parte. Luego cerramos aquí la conexión, ¿sí? Para liberar recursos de memoria que estaban siendo usados por esa consulta. Bueno, ahora seguimos con esta otra línea. Esta otra línea nos va a permitir cerrar la conexión que inicialmente abrimos, ¿sí? Bueno, esta sentencia entonces, stmt close, eh, se utiliza el PHP cuando estamos trabajando con consultas preparadas. Sí, entonces esta es una variable que representa una sentencia preparada que se ha creado anteriormente y pues ahí debe cerrarse o finalizarse. Aquí voy a mostrar un pequeño resumen rápidamente de las clases, los atributos y los métodos. Entonces, tipo clase, el nombre fue la conexión BD, la descripción que esto gestiona la conexión e inserción en MySQL, un atributo es signo peso connection, que guarda la conexión activa a la base de datos, un método es el construct, que establece la conexión al crear la clase, otro método es el de insertar datos, que inserta los datos en la tabla usando un array, y por último, un método que es el de cerrar, que cierra la conexión a nuestra base de datos. Bueno, sigamos. Bueno, en la línea 41 y 42, aquí estamos definiendo un método público, public function cerrar, que se va a llamar cerrar. Esto cierra la conexión a nuestra base de datos. Al ser public, se puede llamar desde fuera de la clase y no recibe ningún parámetro adicional. Listo. Ahora sigamos en esta otra línea que es la del if en la 47. Bueno, esto es un comentario, solamente es un comentario. Aquí arrancamos con un if. Entonces, en esta línea, server request method devuelve el método HTTP usado para acceder a la página, ¿sí? Este if, inicialmente, este if lo que hace es que verifica si el formulario fue enviado con el método POST, si fue enviado de forma correcta con el método POST, es decir,
la información que se está enviando y la información al servidor. ¿Sí? Esto se usa para asegurarse que el código que sigue solo se ejecute cuando el usuario envía el formulario. ¿Sí? Listo. Y los datos, la siguiente línea, que son signo peso datos, esto crea un arreglo asociativo llamado signo peso datos con los datos enviados por el formulario. ¿Sí? En este caso, pues va a ser con los datos nombres, apellido, edad, mail, día, mes. Entonces, nombre va a tener cada uno, pues el nombre de cada uno de los campos. ¿Sí? Y toma el valor de pos. ¿Sí? En cada uno va a tomar el valor de pos con el nombre del campo. ¿Sí? Pos y el nombre del campo. Entonces, en caso de que, digamos, en este ejemplo, en el primero, en caso de que exista alguna cadena vacía, es decir, que no ingresemos ningún tipo de información en el formulario, lo dejemos en blanco, eh, si no existe, pues para eso se utiliza este tipo de comillas o caracteres. Y acá, como es numérico, pues se utiliza el cero. En caso de que no ingresemos nada, pues en el texto nos los va a dejar en blanco. Y en los que son numéricos, pues no les va a colocar un cero. No lo va a dejar vacío, sino que va a colocar un cero. ¿Sí? Eh, este es un operador, digamos que los signos de interrogación es un operador que se llama null coalescing y sirve para manejar valores no definidos, que son estos que acabo de explicar. Se hace con el fin de evitar errores si el dato no viene del formulario. ¿Sí? Entonces, digamos, para los numéricos, como les dije inicialmente, en caso de que no se ingrese ningún tipo de dato en los numéricos, pues le va a poner cero. Y en los textos va a dejarlo vacío. Eso es lo que hace la verificación. Entonces, recoge toda esta información de datos enviados por el formulario, que son los nombres, apellido, edad, correo, y lo guarda en un arreglo llamado signo peso datos. En este arreglo es que los va a almacenar. Signo peso datos. Bueno, aquí creamos un objeto de la clase connection, un objeto connection BD, que es el que nos va a permitir la conexión. Esta clase tiene un constructor public que fue definido inicialmente en la parte superior, ¿sí? Constructor public function construct, que es el que tenemos acá. Fue definido con anticipación que establece automáticamente la conexión con la base de datos al momento de crear el objeto. ¿Sí? Luego, signo peso connection es una instancia de clase y que puede usar diferentes métodos. Entonces, digamos acá, signo peso connection, insertar datos. Llama al método insertar datos, eso es lo que nos va a permitir llamar el método insertar datos del objeto signo peso connection. Este método hace un insert into en la base de datos. ¿Sí? Signo peso datos es un array, este signo peso datos es un array asociativo con los datos del formulario, por ejemplo, apellido, nombre, edad, correo, la fecha de cumpleaños, todo este tipo de datos. El método debe usar estos valores para preparar y ejecutar la consulta y que los guarde en la tabla correspondiente. Luego viene esta otra línea que es connection cerrar. Entonces, esto llama al método de cerrar el objeto que fue creado inicialmente. Lo tenemos acá arriba. Entonces, llama ese método para cerrar el objeto, cerrar la conexión y lo que hace es cerrar la conexión con la base de datos y libera los recursos del servidor. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que hicimos fue crear una conexión a la base de datos con New Connection BD que está en la parte de acá, arriba. Insertamos los datos enviados por el formulario con insertar datos. Y por último, cerramos la conexión cuando ya no se necesita, debe quedar cerrada. ¿Sí? Bueno, y aquí al final, este es un comentario. Aquí lo que hicimos fue crear un botón
que se va a llamar volver, que es el que nos va a permitir, después de insertar los datos, nos va a permitir devolvernos a nuestra base de datos. Eso es lo que nos va a permitir ese, ese botón. Rápidamente aquí les voy a mostrar cuál es el botón. Cuando le damos a enviar, este botón volver. Ese volver es el que nos va a enviar a nuestra página index.php. Es este botón que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que el botón volver es un complementario en PHP, simplemente indica al programador lo que hace en el bloque de código que sigue. ¿Sí? El hecho, o sea, este es un comentario, el hecho es una función de PHP que imprime o muestra el contenido en pantalla. ¿Sí? En este caso, pues lo que nos va a mostrar es el botón volver. ¿Sí? Eso es lo que nos va a mostrar. Entonces, botón volver, este que está acá, es un comentario. En HTML aparece en el código fuente, pero no es visible para el usuario. Solo sirve para organizar o documentar el código. Nada más. La siguiente línea, que es el for action index.html, lo que hace es, tan pronto le demos clic al botón volver, va a abrir el formulario HTML. Para este caso, el action va a ser la página index.html. ¿Sí? Entonces va a redireccionar a la página anterior, que es index.html, usando el método get. ¿Sí? Luego sigue pues el botón como tal, el botón class volver, type submit, volver. Entonces es un botón tipo submit, que submit es que nos va a permitir enviar el formulario, ¿sí? Tipo submit. Eso es lo que nos permite. Al hacer clic, envía el formulario y como el action es tipo index.html, este que está acá en el anterior, este nos va a llevar a esa página, ¿sí? Y la clase btn volver son estilos, digamos que son estilos que usamos en CSS. Y aquí, bueno, cerramos el formulario. Sí, aquí cerramos el formulario y también debemos cerrar aquí, bueno, este es el de leaf y aquí cerramos el PHP, ¿sí? Que se abre al comienzo y debe ser finalizado, debe ser cerrado acá al final. PHP. Bueno, eso es todo. Este es un trabajo que hemos diseñado, bueno, que diseñé para estructuras de datos. Mi nombre es Milton Guillermo Vargas Martínez. Eh, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.